Hoy Dios tiene palabra para ti, escucha el mensaje completo. Bien, pues gracias a Dios por este día, hemos alabado a nuestro Dios, hemos dado bendición, eh, recibido bendición de parte de Dios y estamos hoy dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Nuestro corazón está dispuesto, amén. Eh, Como mencionábamos en la alabanza, para muchos es una gran bendición el poder reunirnos hoy, compartir la palabra con alegría. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Hoy hay una noticia que pues sacude nuestro ser, siempre la carne es débil, se duele. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro, del papá de nuestros amigos, de Fabián y de Eladio. Dios haga su obra en sus corazones. El Señor les dé esa resignación. Y esperamos que encuentren ese consuelo en Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, amén, en Santiago capítulo 1, verso 12. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Capítulo 1, verso 12. Ya estamos ahí, cuando estamos ahí vamos a dar gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Dice también, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz, muerte. ¿Sí? Así dice la palabra de nuestro Dios, amén. ¿A qué les viene o qué les viene a la mente cuando escuchamos la palabra tentación? Tentación, una prueba, pero ¿a qué les viene? ¿Se acuerdan de qué parte de la Biblia cuando escuchan la palabra tentación? ¿Quién fue tentado? Cristo fue tentado, amén. Y es algo que quisiera que hoy vamos a aprender algo muy especial, algo nuevo, amén. Nuevo para algunos no, pero en realidad es algo que viene de parte de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el capítulo 4 de Mateo. Y vamos a ver esta parte, amén, de la tentación. Leímos en nuestro texto base que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz, muerte. En el capítulo 4 de Mateo
Vemos en el capítulo 4, el verso 1, desde el verso 1 vemos como título que tenemos la tentación de Jesús. ¿Tu título qué dice? Ok, ahí sí coincidimos. Amén. Bueno, pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por, eh, em, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le puso y muy alto y le mostró todos sus reinos del mundo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¿Cuántos hemos oído esta palabra? Amén? ¿Cuántos hemos escuchado, hemos visto en las películas, pues, esta es una de las partes, hemos oído prédicas, muchísimas predicaciones sobre esto. Este, pero hoy vamos a tratar de desmenuzar esta parte, amén, de hacerlo un poquito comprensible para nosotros, porque hay mucha luz en esta parte de la palabra. Dice la palabra de nuestro Dios. Primero el texto base que leímos dice que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Amén. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una contradicción en la Biblia. No, no tenemos una contradicción. Dios no se contradice para nada. Dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿Jesús era Dios? Jesús es Dios. Amén. Jesús es hombre. Fue hombre también Jesús. 100% hombre, 100% Dios. Y entonces fue tentado en todo, dice la palabra. Jesús fue tentado en todo. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por quién al desierto. Dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Él fue llevado al desierto, primero por el Espíritu. ¿Por qué? Aquí estamos en el contexto, estamos que Jesús empieza su ministerio. Pero muy antes de empezar su ministerio, hay un varón que viene y nace en el Antiguo Testamento y viene a aparecer en el Nuevo, el cual es Juan el Bautista. Juan el Bautista es un siervo que Dios usó para principiar, para dar paso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él le dice, acude Jesús, ¿se acuerdan? A ser bautizado por Juan el Bautista. Y él no quería bautizarlo, le dice, no, yo necesito que tú me bautices. Porque Juan había recibido de Dios que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, Juan quería que Jesús lo bautizara. Pero como estamos viendo el reino de los cielos, Dios siempre tiene un orden, el Señor. El Señor siempre tiene un orden en lo que Él hace. Y parte del orden es que durante 430 años el Señor no había hablado. No había hablado al pueblo de Israel. Y de repente viene una voz que clama en el desierto. Arrepentidos. Arrepentidos.
porque el reino de los cielos está cerca. Jesucristo había venido a esta tierra y entonces pues Juan entendía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, porque cuando es bautizado, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, le dice el Padre, en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces, por eso Juan quería ser bautizado. Y Jesús le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Dice, espera porque nos conviene que se cumpla toda justicia. Entonces estamos en ese punto en el que Jesús es bautizado y después de ser bautizado, porque Jesús no necesitaba ese bautismo, pero tenía que cumplirse toda justicia. ¿Por qué? Porque el bautismo es reconocimiento al arrepentimiento. Y Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, sino que Jesús al hacerse bautizado nos da un ejemplo de obediencia por el cual él se somete. Nace bajo la ley, cumple la ley, pero también está reconociendo que el mensaje de Juan el Bautista viene de Dios y por eso es que él mismo se bautiza. ¿No? Entonces, cuando Jesús se bautiza, todos los profetas que estuvieron en el pueblo de Dios siempre vivieron bajo pruebas de, de parte de los enemigos también del pueblo, porque ellos eran los que conocían la voz de Dios y eran los que daban el mensaje al pueblo. Y hay algo exclusivo de los profetas que es un ayuno que se llama el ayuno profético, que son 40 días de ayuno, que es cuando Dios ordena a un profeta ayunar 40 días. Bueno, Jesús no iba a dejar pasar absolutamente nada, él dice para que se cumpla toda justicia. Si Jesús no ayunaba esos 40 días, eh, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento pudo haber dicho, bueno, es que nosotros padecimos más, pero realmente no es. Dios tiene un porqué en todo lo que Él hace. Y Jesús es llevado por el Espíritu precisamente a ese gran ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces, Él lo lleva al ayuno. Pero ahí en ese ayuno, en esos 40 días, Satanás o el diablo es quien viene a tentar, porque no es Dios, sino Satanás es el que viene a tentar. Amén. Entonces el Espíritu lo lleva al desierto. Y pues Dios ya sabiendo que iba a ser tentado, dice, para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, normalmente lo leemos de esa manera, ¿no? Creemos que pues después de 40 días y 40 noches llegó el tentador y empezó a hablar con él. No, él estuvo tentado todo el tiempo, durante esos 40 días y 40 noches estuvo haciéndole cosas, o sea, lo estuvo tentando a que dejara, a que no cumpliera lo que él tenía que cumplir. Pero dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que tuvo hambre. Amén. Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Después de 40 días que estuvo el Señor, después de 40 días, y digamos ya en el día 41, vino a él el enemigo y le pidió que hiciera algo malo. El diablo le pidió que hiciera algo malo. Le dijo, no sé, atenta con, no sé, haz algo malo, roba o cualquier cosa, ¿no? Le pidió algo aparentemente bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tienes hambre, ¿cómo le dice? Si eres el Hijo de Dios. Es lo primero. El diablo no sabía si Jesús era el Hijo de Dios. Por eso es que le pregunta, si eres el Hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. No le pide nada malo, solamente le pide, pues sacia tu hambre, ¿no? Jesús tenía el poder para eso, para poder convertir los panes, las piedras en pan.
Amén. Él tenía el poder. Y no le estaba pidiendo nada malo, solamente pues convierte esas piedras en pan. Aquí vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Jesús podía haber caído en tentación? Qué buena pregunta. Lo veíamos en la semana, ¿verdad? Y la respuesta es que no. Jesús no podía haber caído en tentación. Entonces, ¿para qué tentarlo si no iba a poder caer en tentación? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en las estructuras, cuando hacemos un proyecto, este, normalmente nuestros proyectos, las estructuras están sometidas a pruebas de resistencia. Y de acuerdo a que si nosotros decimos que en un cálculo de una estructura que aguanta 1 tonelada, se le sube, se le trepan más de 2 toneladas, a ver cuánto es la resistencia. Entonces, Jesús no fue tentado para probar y que cayera. Él fue probado, Jesús fue probado para que supiéramos que Él era quien era, quien dijo que Él era. ¿Por qué? Porque si Jesús era el Hijo de Dios, nada de lo que Él pudiera pasar iba a desviar su mirada de la voluntad de Dios. Para nosotros, cualquiera de las tentaciones que tuvo Jesús pudiéramos haber caído en la primera tentación, pero Dios no. Hay una historia que dice que había un puente donde pasaba un ferrocarril de ida y uno de regreso. Y por las lluvias el puente pues se venció. Y entonces cuando volvieron a reconstruir el puente con metal y con estructura y pusieron varias máquinas en el puente para que vieran y probaran la resistencia que tenía. Y pues entonces dicen que los del pueblo salieron a ver y dijeron, ¿por qué están haciendo eso? Van a tirar ese puente. Dice el ingeniero que lo hizo, no, de hecho lo que estamos probando es que no se va a caer. Y eso es esa es la prueba que vino a hacer en esta parte, es que Él es Dios. Y por esa parte es probado, porque el poder que tenía Dios no podía caerse de ninguna manera. Si Él tuviera un poquito de debilidad, no sería Dios. Si Él pudiera caer, entonces no sería Dios, sino más bien porque Él no va a caer jamás. Entonces Él demuestra que Él es el Hijo de Dios. Dice, entonces tuvo hambre, pero era hombre y tuvo hambre. Entonces en el día 40 Él tiene hambre y el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No le estaba pidiendo algo malo, le estaba pidiendo algo relativamente bueno. El Señor usa prácticamente este ejemplo para demostrarnos a nosotros, dice, si siendo, en el 7:7 de Mateo, dice, si siendo ustedes malos padres, si ustedes, siendo malos padres, su hijo les pide un pan, no le dan una piedra, ¿verdad? Entonces el Señor estaba tentado solamente a eso. ¿Por qué? Por la parte humana en la que él fue tentado, en la parte de hombre, en la hambre que tuvo. Solamente sacia tu hambre, es lo que le decía el diablo, ¿verdad? Y aquí entramos en esta primera tentación, la cual vamos a llamar la tentación o la prueba física, ¿sale? Fue tentado de manera física, ¿por qué? Porque de manera física, cuando tienes hambre, ¿cómo te sientes? Desesperado, que estás dispuesto a cualquier cosa. Acordémonos de Saúl, que vendió su primogenitura por el hambre que traía y dijo, sí, sí, dame de ese y tú quédate con la primogenitura. Cuando uno tiene hambre, es uno capaz de cualquier cosa. El hambre es algo que nos mueve. Dice el mundo, dicen por ahí, ¿no? El hambre es canija, ¿no? Y es más canijo el que se la aguanta. Entonces, el hambre nos lleva a hacer muchas cosas, pero Dios da una respuesta que, Dios santo, qué bendición.
Dice el Señor, dice el Señor, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La tentación no fue solamente a algo de saciedad, sino que por la misma saciedad que Jesús tenía como hombre, tenía todo el poder para convertir las piedras en pan, a saciar su hambre. ¿Y tendría algo de malo? No, aparentemente no, pero realmente sí era, porque en esa tentación es la misma tentación que tuvo Eva, porque el fruto era codiciable, ¿se acuerdan? Era algo codiciable a los ojos, algo físico, era bueno para comer. Esa tentación es la que Jesús viene a vencer, la primera, la física. Entonces, ¿cuál era realmente la parte en la que estaba siendo probado? En que Jesús saliera de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, que es el Espíritu, lo llevó al desierto. Esa era la voluntad del Padre. Iba a ser tentado. Pero entonces el Señor no sale de la voluntad de Dios. Y el Señor cita el Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Pongan un separador ahí en Mateo 4. Deuteronomio capítulo 8. El Señor cita la palabra. Si leemos todo, es algo que hermosamente el Señor dice desde el 2, y te acordarás de todo tu camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Se dan cuenta ya cómo ya hay una similitud de 40 días, los 40 años. Dice, ¿para qué los trajo esos 40 años? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta cómo el Señor estaba cumpliendo aún todo lo que quedó en el Antiguo Testamento suspendido en el aire? Y cómo esto que pasó el pueblo de Israel no fue solamente, sino porque era la sombra de que el cumplimiento de la promesa era en Cristo Jesús. Ellos pasaron los 40 años ahí en el desierto, Jesús pasó 40 días sin comer y él fue afligido para saber, dice, qué había en tu corazón. Él sabía que en el corazón de Cristo estaba el Espíritu Santo de Dios mismo que lo había llevado al desierto. El Espíritu Santo de Dios habita en él. ¿Qué dijo el Señor cuando principia su ministerio? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu de Dios es el poder de Dios que ha levantado a Cristo en todo lo que él hace. Todo lo hizo por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es su Espíritu mismo. Amén. Dice, entonces el Hijo de Dios, dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ven como no nada más era cuestión de que se convirtiera, saciar esa parte, esa hambre de Jesús. No nada más era eso, era que Jesús saliera de su voluntad, de la voluntad del Padre. Pero Jesús, conociendo la Escritura, dice, no solo de pan vivirlo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. El 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso es lo que dice Satanás.
Satanás, sabemos que ha estado desde que el Señor empezó a fundar su reino. Él conoce la escritura, es verdad que conoce la escritura. Pero ¿por qué es tan sabio? Porque conoce la escritura, pero la tergiversa. Esta parte la toma Satanás del Salmo 91. Vamos ahí al Salmo 91. Pongan un separador en Deuteronomio. Salmo 91, ese salmo que todos leemos, que dicen por ahí, ay, léete ese salmito de protección. El salmo es palabra de Dios, amén. Es en el verso 11, en el verso 12 es lo que, en el verso 11 y 12 es lo que lee. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Esto es lo que el diablo le dice a Jesús. Le dice, ¿por qué escrito está? Ah, le dice, ¿quieres jugar? ¿A qué escrito está? Pues escrito está. Sí, pero Satanás no vio, ¿verdad? La parte que dice en el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Se han dado cuenta cómo hay muchas personas que usan la palabra de Dios para tergiversar las cosas? La palabra de Dios, si no viene por medio del Espíritu Santo de Dios y hablada por un hijo de Dios, esa palabra no tiene ningún sentido. Hay gente en el mundo que cita la palabra, como les dije ahorita, hay quienes dicen, no, léete ese salmo de protección. Y no es que el salmo tenga la protección, es que la palabra viva en ti dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Él es mi morada, mi alto refugio. Y Él viene y hace morada en mí. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la palabra? Entonces, el diablo cita esta parte a nuestro Señor. Y dice, escrito está, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Esta segunda tentación la vamos a llamar la tentación. Dice que es la tentación psicológica. ¿Por qué? Porque lo lleva a lo alto, a la ciudad santa, en el pináculo del templo, y le dice, échate abajo. ¿Ok? Le está hablando y le dice, échate abajo. Y le cita la palabra, ok, tú estás diciendo, haz una acción. En pocas palabras le está diciendo, suicídate, aviéntate. Porque si eres el Hijo de Dios, no te va a pasar absolutamente nada. Porque Él mandará a sus ángeles. Y no ninguna, y dice, ¿no? Ahí dice la palabra. ¿Sí o no? Lo está tentando en la parte psicológica. Para que él cometiera un suicidio, que dijera, pues que se aventara, ¿no? ¿Y qué pasaría ahí? Es un acto de qué? De rebeldía en contra de Dios. El suicidio es un acto de rebeldía en contra de Dios. Porque Dios nos da vida y vida en abundancia. Y hay personas que buscan la salida muy fácil, terminando y acabando con su vida. Incluso les voy a decir peligrosamente el día de hoy, dentro de las iglesias, se ha metido una idea tan absurda de decir que no pasa nada, que el suicidio también puede ser algo donde no hay ningún problema. Es triste saber que aún dentro de las iglesias cristianas es que Dios te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros y por lo tanto no tendría que haber ningún problema. Eso es rebeldía en contra de Dios porque Dios nos dio vida para que andemos en ella, vida y vida en abundancia. ¿Y por qué rebeldía? Porque Jesús dice en su respuesta, dice el Señor, dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde toma esta parte el Señor? Vamos a leer en esta tentación psicológica en Deuteronomio 6:16. ¿No?
Por eso la palabra de Dios nos dice, escudriñemos las escrituras, necesitamos escudriñar las escrituras, porque en ellos encontramos la vida eterna, amén. Es algo tan hermoso. 6:16, Deuteronomio 6:16. Dice la palabra de nuestro Dios, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. Dice la parte B, como lo tentasteis en Masá. Amén. Dijo el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vamos al versículo de Deuteronomio y dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios. Lo mismo que dice el Señor, pero hay algo que no termina el versículo hasta que dice, ¿cómo lo tentasteis en Masá? Amén. ¿Y qué es cuando lo tentaste en Masá? Es cuando el pueblo, lleno de rebeldía, empieza a reclamarle a Moisés ahí en Merab, Mesá y Merab. El pueblo le empieza a reclamar a Moisés, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué nos trajiste aquí? Si no tenemos agua, si no tenemos nada que beber, no tenemos alimento, no tenemos nada. Entonces el pueblo se empieza a rebelar en contra de Dios. Amén. Eso está en Números, en el Éxodo, en el capítulo 17. En el capítulo 17, en el verso 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés diciendo, ¿qué haremos con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí en un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con la que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó aquel nombre Masá, lo que acabamos de leer, y Meriba. Dice, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, está pues está Jehová entre nosotros o no. Entonces, esta parte de rebeldía es lo que estaba tentando el diablo a Jesús. No solamente es lo que el diablo nada más tiene como idea. El diablo era astuto y sabía de qué manera estaba tentando a Jesús en la parte psicológica. Si tú eres el hijo de Dios, pues échate el pináculo, no te va a dar, no te va a pasar nada, ¿no? Pero no, uno no puede ser desobediente a Dios. Uno tiene que someterse a la voluntad de Dios. Uno tiene que elegir la vida. Entre la vida y la muerte, elige mejor la vida, ¿no? Entonces esta era la parte psicológica en la que el diablo estaba tentando a Jesús. Amén. Regresamos allá a Mateo. Esto fue en Mesá. Y es la respuesta de Jesús y de nuestro Señor. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no iba a ser rebelde de saber que Dios no tiene provisión para él. Jesús sabía que la provisión es de parte de nuestro Señor. El Padre estaba en un plan perfecto para la salvación de nuestra vida. Amén. Dice, entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, el diablo, acuérdense que él no descansa. Otra vez lo llevó el diablo al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es la tercera parte en la que se atreve Satanás
a mostrarse delante de Jesús y a preguntarle si eres el Hijo de Dios. Lo lleva al monte muy alto y le enseña todos los reinos y la gloria de los reinos. En esta parte Jesús es tentado en la manera espiritual. ¿Por qué? Porque ya le está pidiendo adoración, algo completamente que es para Dios. El diablo quiere ser Dios, el diablo tiene el hambre, el deseo de buscar que le adoren, que robarse la gloria de Dios. Él era capaz de entregar lo que había sido con tal de ser adorado. Pero Jesús da una esperanza, da una certeza en lo que dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y esta parte viene en Deuteronomio capítulo 10, en el capítulo 10. Amén. Deuteronomio capítulo 10. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 16. Vamos a ir, vamos. 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, esta es la respuesta de nuestro Señor. Y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Esta parte, donde Jesús responde, nos da esa gran esperanza de saber que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Mientras nosotros no conozcamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, no vamos a entender absolutamente. Vamos a seguir errantes en esta tierra. Nosotros tenemos y somos partes de un reino, el reino de Dios. Y en ese reino, sus hijos son los que somos hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos bendiciones de parte de Dios. Pero también no vamos a por qué negar que también tenemos un enemigo. Y ese enemigo de nuestras almas siempre va a estar ahí al acecho. Siempre va a estar queriendo tentarnos, que caigamos en esa tentación. Pero Dios nos enseña cómo desarmar de esta manera al enemigo también. ¿De qué manera? Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y creemos y sabemos que somos hijos de Dios y tenemos la oportunidad, lamentablemente hasta que pasan cosas es cuando empezamos a orar. Cuando empezamos a buscar a Dios, cuando lo empezamos a buscar en su palabra. Y cuando nosotros empezamos a buscar a Dios en su palabra, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a orar. Y Satanás tiene tres armas que han sido poderosas durante siglos. Y la primera esas tres armas son la carne, el mundo, y son nuestras tres luchas, contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Y el diablo tiene estas tres armas que nos ataca de manera física, de manera psicológica y de manera espiritual.
¿Y nosotros qué es lo que pasa con nosotros? Que no estamos preparados. Que necesitamos primeramente saber quiénes somos. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, entonces tenemos que confiar en Dios. Porque vienen las cosas que maravillan, que deslumbran nuestra carne. Pecados que vienen a nuestra vida, como leímos al principio. Y desde dentro de nosotros, desde nuestra propia concupiscencia, caemos en esos pecados. El problema de este mundo no es la falta de dinero, no es la falta de salud. El problema que tenemos no es la falta de cualquier otra cosa, sino que es el pecado. El pecado es el problema de todo lo que vivimos. ¿Por qué caemos nosotros en las tentaciones de la carne? Por el pecado. El pecado que ya está en nosotros. ¿Sí? ¿De qué manera viene el tentador y nos presenta cosas físicas para que podamos caer? Pecados donde nosotros somos cómplices y estamos ahí. Por eso dice la palabra aquí, lo que acabamos de leer, que seamos circuncidados de nuestro corazón. La circuncisión es quitar un pedazo de carne, quita esa carne que te está cayendo y te está haciendo caer en pecado. ¿Cómo? Nosotros no podemos, necesitamos de Dios. Por eso es importante la oración. Por eso necesitamos orar y buscar a Dios en todo momento, en todo lugar. Escudriñad las escrituras, porque aquí está la palabra de Dios, la vida eterna. Necesitamos leer. Necesitamos armarnos de esas herramientas, esa armadura, como dice Efesios 6. Y cuando sepas que cuando viene la tentación, ¿a qué? No quiero estar ahí en la palabra. Me aburre, tengo sueño, todo eso. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pues que gloria a Dios, les decía hace rato, gracias a Dios porque estamos aquí, aún no queriendo estar, pero estamos aquí. Porque este tiempo le pertenece a Dios. Después la tentación psicológica. El diablo sabe perfectamente de qué pie cojeas. Sabe perfectamente, te conoce y sabe perfectamente qué es lo que a ti te hace caer en esa tentación psicológica. Te empiezas a sentir triste, angustiado, desanimado, empiezas a tener ansiedad, depresión y todo eso, y a veces caemos ante esa tentación y nos hacemos rebeldes delante de Dios, porque no confiamos en Él. Porque nuestra plática, como veíamos la semana pasada, no es con el enemigo, nuestra plática es con Dios. Señor, me siento así. El débil diga, fuerte soy. El enfermo diga, sano soy. Somos sanos en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por el mérito, por lo que Cristo ya hizo. Grábate bien esto. De esa manera va a venir el enemigo a tentarte, a buscarte, a que caigas, a que no busques a Dios. ¿Para qué buscas? Eso del cristianismo es para locos. ¿Para qué vas? ¿Para qué te reúnes si ni están haciendo nada? ¿Para qué? O sea, siempre el enemigo va a usarse de sus armas para poder decirte, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué se juntan? ¿Para qué cantan? ¿Para qué esto y lo otro? No es para qué, es por quién lo hacemos. ¿Por quién estamos aquí? Es por Él y para la gloria de Dios. Y la parte, cuando tú aprendes y dices, ¿sabes qué? Esa parte a mí ya no me ofende. Cuando se burlan de mí, cuando dicen, ¿sabes qué? Esa parte a mí ya no me ofende. Entonces, el diablo tiene que buscar otra manera de que te desanimes. Y esa es la parte psicológica. En la que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues te va a empezar a meter cosas. No busques, ¿para qué oras si ni te escuchan? ¿Para qué esto y lo otro? ¿Para qué? Depresión, ansiedad.
No hagas caso. Sí, míralo cómo es. Mira esto, mira aquello. Acuérdense, la tentación que tuvo Eva fue por los ojos. Fue la misma tentación que tuvo el Señor. Y cuando tú sigues avanzando en el reino de Dios, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a buscar a Dios, cuando su palabra empieza a hacer vida en ti, cuando empiezas a compartirle a las personas, cuando ves la necesidad de las personas que tienen allá tanta necesidad de Dios y no hay quien les predique y no hay quien les diga, cuando empiezas a hacer la obra de Dios, a Él solo servirás. Ahora las tentaciones son espirituales, ya no son igual. Las tentaciones son espirituales. Mira, acá hay algo mejor. Te van a llevar, te van a elevar hacia un punto en el que no, hombre, nadie comparte como tú. No, tú lo hiciste. Fuiste tú el que no, la gloria es de Dios. Es Dios. Si nosotros no estamos conscientes de quién somos, va a ser sencillo que el enemigo nos gane. Si nosotros no conocemos, como dice Pablo, yo sé quién es mi enemigo. Yo no lucho como quien da golpes al aire, sé perfectamente quién es. Necesitamos saber que nosotros, al ser amigos de Dios, nos constituimos enemigos del diablo. Y Él nos va a atacar también aún de manera espiritual. Y al igual que el pueblo fue rebelde, vamos a leer ahí en Números 20, ¿no? Números capítulo 20. Como estamos ahí, damos un fuerte gloria a Dios. Amén. Dice el verso 1: Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos. Y aquí nosotros y nuestras bestias. Y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma tu vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén.
esta no es la misma parte. Cuando leímos en el Éxodo, en el capítulo 17, ¿se acuerdan que era Mesá y Meriba? Ese era el lugar. Ahora están en el lugar de Cades, dice ahí donde murió María, en el desierto de Sin, en Cades. Esta es otra parte. Primero iban saliendo de Egipto. Ahora ya había un tabernáculo, había un lugar, había donde poder ir. El tiempo había pasado. Cuando nosotros conocemos a Dios y Dios responde a nuestras oraciones, el Señor no tarda sus promesas. Y la primera vez que les dijo a Aarón y a Moisés, ¿se acuerdan que les dijo, golpea la peña? Y él golpeó la peña y de ahí salió agua. Acuérdense que la roca es Cristo. Y esto representaba el sacrificio de Jesús, que iba a ser golpeado. Pero una vez que ellos se les fue presentado el tabernáculo, ya había un lugar y había una promesa. Y ahora el Señor les dice, habla enfrente de ellos. Nosotros ya no tenemos, no estamos huérfanos. No tenemos por qué estar pasando y pensando que no tenemos a quién acudir y a dónde acudir. Al principio, cuando Dios nos salva, todo es hermoso. Pero conforme va pasando el tiempo, se nos olvida qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. El Señor promete, ven y háblale a la peña, nada más ven y háblale a Jesús. Habla con Él. Y de su interior va a venir ese Espíritu Santo para ti. Para que bebas tú, beba tu casa y beban tus bestias. Hoy tenemos esa oportunidad, esa bendición. Jesucristo ya pagó el precio. Él fue tentado y Él salió vencedor. Venció la muerte en la cruz del Calvario. Y tiene todo poder y todo dominio sobre toda potestad en los cielos y en la tierra. Sobre tu problema, sobre mi problema, sobre tu necesidad, sobre la mía, sobre tu enfermedad. Sobre todo tiene el poder Dios para obrar. Solamente háblale. No seamos rebeldes. No digamos que Dios se ha alejado, que Dios se ha olvidado, porque somos nosotros los que no hemos acudido a Él. Hoy tenemos la oportunidad para que cuando venga la tentación y que venga ese día malo, estar firmes. Resiste al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cuál es la manera de resistir? Vamos a hablar a la peña. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta hora, Padre, yo no sé, Señor, qué es lo que está pasando con nosotros, Señor, con cada uno, Señor, porque tú eres quien nos conoce. Tenemos esa necesidad, Señor, de saber que eres tú el que pelea por nosotros, Señor. Que ciertamente tenemos un enemigo, Señor, pero más poderoso es el que está en nosotros, el que está en el mundo, Señor. Y aunque venga, Señor, el enemigo con su peste, Señor, no va a tocar nuestra morada, Señor, ni en la parte física, ni en la parte psicológica, mucho menos en lo espiritual, Señor. Porque tú eres Dios, Señor, y porque tú, Padre Santo, Señor, eres quien nos ha librado, Señor, de la mano, Señor, de Egipto. Nos has traído, Señor, nos has sacado del mundo, Señor, a traernos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y que toda cosa, Señor, que estorbe, Señor, para buscarte en el nombre de Jesús, Señor, sea echada afuera, Señor, de este lugar, porque te pertenece. Mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. Nosotros, Padre Santo, Señor, estamos aquí para la gloria de tu nombre, Señor. Y aunque venga, Padre Santo, ese enemigo, Señor, queriendo destruirnos, Señor,
más poderoso eres tú, Señor, en el cual confiamos. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe, Señor, en ti, Señor. Toda apatía, Señor, toda negación, Señor, toda rebeldía, Señor, todo aquello, frustración, Señor, toda aquella, Señor, ansiedad, Padre Santo, Señor, depresión, Señor, enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, sea echada afuera, Señor, cuando no vienen de un propósito, Señor, que es tuyo, Señor, no nos pertenece, Señor, nada de esto, Padre Santo, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Señor. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Padre Santo, Señor. El motivo de nuestra alabanza, Señor, la razón por la cual nos reunimos para adorarte, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, por mis amigos, Padre Santo, Señor, que hoy están pasando esa situación difícil, Señor, por la pérdida de su papá, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú en sus corazones. Pon palabras, Señor, de vida, Señor, para que cuando puedas, Señor, abrazarlos, Señor, puedas ser tú, Señor, hablando a sus corazones, a sus mentes, Señor. Trae, Padre Santo, Señor, esa paz que solamente tú das, Señor. Que no la vamos a encontrar en ninguna parte en el mundo, Señor. Solamente en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, quien rompa toda cadena, Señor. Padre, gracias te doy, Señor. Porque tu palabra, Señor, es hermosa, Señor. Y nos lleva, Señor, a entender que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, Señor. Soportó toda prueba, Señor. Y nos da una bendición, Señor. Dice la palabra, Señor, que bienaventurado el varón que soporta la prueba, Señor. Porque recibirá la corona de la vida, Señor. Porque tú traes vida y vida en abundancia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy ponemos, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. En el nombre poderoso que sobre todo. Amén, Señor.